www.aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto desde www.aristeguinoticias.com. A quienes nos siguen a través de Facebook Live, de Periscope, les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de jueves, este jueves que es de nuestra transmisión especial con don Enrique Dussel, y pues les invito a que, si ustedes nos están viendo en nuestras redes sociales, den clic en ese enlace que ven en la entrada para que vengan al portal www.aristeguinoticias.com y sigan toda la transmisión, porque esta conversación, esta exposición que hoy tendrá el doctor Enrique Dussel, él es un filósofo y académico reconocido a nivel mundial, pero sobre todo es una voz de las más influyentes en Latinoamérica, que han marcado el pensamiento de la generación que estamos viviendo, y que por supuesto escucharlo en este contexto, en el contexto de una pandemia que nos tiene a todos pues con los pelos de punta, porque la crisis que se ha desembocado, que ha sucedido a raíz de esta emergencia sanitaria a nivel económico, a nivel político, a nivel social, nos ayuda precisamente el doctor Dussel a entenderla. Doctor Dussel, lo saludo con mucho gusto porque hoy el tema es el virus y la teoría de la dependencia, un concepto que tal vez para algunos no es conocido, pero que usted nos explicará. ¿Cómo está, doctor? Lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de explicar algunos temas latinoamericanos. Muchas gracias, doctor Dussel. Pues para nosotros en este jueves 16 de julio ya van más de 3 meses y este programa, sin duda, le confieso, nos escriben a nuestro correo de la redacción pidiendo dónde lo pueden ver completo, dónde pueden seguirlo y consultarlo. Una y otra vez nos llegan estos correos, entonces le paso estos mensajes porque hay un interés de parte de la audiencia. Adelante, doctor, lo escucho con muchísima atención en esta conversación de 1 hora y pues la teoría de la dependencia. Muy bien, muchas gracias. He propuesto hoy este tema de la teoría de la dependencia porque lo creo muy ligado a la cuestión del virus por una parte, y por otra estos eventos de algún ex director de Pemex que ahora quizás sea juzgado en México por actos de corrupción. Pero eso está ligado, miren qué notable, entre un virus y la corrupción, porque voy a mostrar el contexto de la vinculación de esos dos fenómenos. Primero, una cierta reflexión todavía superficial, numérica, sobre un dato que, preparando esta exposición, estuve mirando números y, por ejemplo, ¿cuántos médicos hay en los países por cada 1,000 habitantes? Y entonces eso se puede en el Google ver muy rápido. Y entonces marqué Cuba a ver cuántos hay. Y es notable, en Cuba hay 9 médicos por cada 1,000 habitantes. Y después busqué Estados Unidos y hay 2.4 médicos por 1,000 habitantes. O es decir, que por 1,000 habitantes en Cuba hay 4 médicos más que en Estados Unidos, y nosotros en México tenemos 2.1 de médicos por 1,000 habitantes. Estamos como Estados Unidos más o menos, no estamos peor que otros países. Pero mire la diferencia. ¿Cómo es posible que un pequeño país sitiado y realmente acosado tenga 9 médicos por 1,000 y Estados Unidos 2.4? Eso es porque el Estado ha pensado en la población y no solo en el aumento de la tasa de riqueza en manos del 1%, los más ricos. Entonces, es un Estado que ha pensado siempre en la cuestión de las pandemias. Por ejemplo, está el dengue,
que también en el Caribe es muy frecuente. Y entonces ellos ya están muy prácticos en cómo si en algún lugar brote una pandemia de dengue, la población enseguida es instruida, se protegen y logran superar la crisis. Cuando les ha tocado esta mayor ya, han podido mucho mejor que casi todos los países de la Tierra de afrontar ese mal que carcomía la salud de la gente. Y por eso que ellos no solo pueden abastecer con médicos a su propia población, sino que están enviando médicos a otros países, porque en la verdad tienen muchos médicos. Esto me está hablando de algo, de un país que pudo programar un sistema de salud que no tiene mucha proporción con su riqueza, porque es un país relativamente mediano, pobre, pero sin embargo con una idea de servir realmente al pueblo. Esto me hace pensar de que nosotros tendríamos que también poder llegar a tener una política sanitaria, una política alimentaria, una política económica, una incorruptibilidad política para independizar al país de una situación que se puede definir desde el origen del Estado mexicano, si no situamos a la organización política de aztecas y mayas antes de la conquista como un Estado también. Enrique Cano pues nos muestra la historia del Estado mexicano azteca y nos muestra cómo estaba organizado. Pero lo cierto es que cuando llegaron los españoles y tomaron al comienzo del siglo XVI este país, nos transformamos objetivamente, no es una cuestión ideológica, en colonia. Y ser colonia significa justamente estar dependiendo y están siendo dominados por otro país. Y de ahí surge una teoría de la dependencia allá por los años 1968 y es una de las únicas producciones científicas de América Latina. Tenemos el boom literario, tenemos ciertos fenómenos que han impactado a la humanidad. Pero la teoría de la dependencia es una teoría económica. Surgió por esos años de los 60 de un director del CEPAL, Presbich, que era un economista argentino, que hablaba de un intercambio desigual entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, y de ahí un grupo brasileño, principalmente Faleto, y después ya Teotonio dos Santos, y después esto se generalizó por América Latina, pero no tanto, no crean, la izquierda, y aún la izquierda marxista, no aceptó con buenos ojos eso de la teoría de la dependencia. Agustín Cueva, un gran profesor de economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, dijo que eso de la teoría de la dependencia no tenía ningún lugar en la teoría de Marx, aún. Y entonces en 1975, en un gran Congreso de Sociología en Quito, se dijo eso de la teoría de la dependencia pues es una teoría burguesa, porque en realidad lo que está diciendo es que la burguesía de la periferia, de la colonia, nuestra burguesía mexicana, está luchando contra la burguesía de los países desarrollados de Estados Unidos y es una lucha intraburguesa. Y los marxistas dejaron un poco la cosa de lado y Teotonio Santos quedó bien aislado y yo mismo empecé a trabajar los temas y no tenía mucho gente que escuchar. Lo cierto es que esa teoría muestra cómo desde el origen no
del Estado en México, porque había un Estado azteca, sino del Estado colonial hace 5 siglos, estamos en situación de dependencia. Es conocido, es obvio, nadie lo puede negar. Descubrían una mina de Zacatecas, ponían a los indios, a los indígenas, a nuestros pueblos originarios en la mita, que era un sistema colonial, para extraer la plata, y los indígenas tenían que dar 1 cada 10 de sus jóvenes para entrar a las minas, y todavía la población indígena tenía que pagarle el alimento y todo, y esos jóvenes morían en el fondo de la mina y sacaban la plata que España lo tomaba y lo jugaba después en el mundo nacientemente capitalista de Europa. Y según muestran los historiadores de la economía, mucha de esa plata terminaba en China porque Europa no tenía cómo intercambiar nada con China, y la manera era comprar con la plata americana los productos chinos. Eran los que producían pues los medios para comer, la porcelana, producían los tejidos de seda, las comidas condimentadas con las especias, y los chinos eran en el siglo XV, XVI y XVII y XVIII los que enviaban a Europa sus productos, pero los europeos lo compraban con la plata americana de Zacatecas o de las minas de México o de Potosí. O es decir, éramos nosotros un instrumento de extracción de riqueza que iba a España. Esto no es ninguna novedad, es reconocido. Pero después de la emancipación pasamos a una etapa neocolonial, y entonces la dependencia ya no va a ser de España o Portugal, va a ser de Francia, de Inglaterra y después de Estados Unidos, porque Estados Unidos se liberará de Inglaterra, pero rápidamente entrará en la revolución industrial, y entonces Estados Unidos se ligará al Caribe y a México, siendo el lugar donde se producen los bienes industriales manufacturados, y nosotros le vendíamos pues materia prima y seguíamos pudiendo comprar con plata. Quiere decir que esto llegó hasta el 1930, que en América Latina en general, por la crisis económica del año 29 y 30, y estamos en una crisis posiblemente peor que la crisis del 30, quiere decir que estamos en una etapa crítica de la historia mundial. Y bien, gracias a esa crisis que se produjo en Estados Unidos y Europa, México comenzó a respirar un poco una cierta independencia, y Lázaro Cárdenas, con gran visión, pudo afirmarse con una ideología más nacionalista, confiscó el subsuelo, confiscó el petróleo, el gas, las minas, y esa nacionalización permitió el comienzo de una burguesía mexicana industrial, lentamente y dependiente, pero en el fin era un cierto desarrollo. En América Latina después vino la etapa desarrollista, porque en 1954, con el golpe de Arbenz en Guatemala, y Castillo Armas fue el que produjo ese golpe, y es interesante, en una obra literaria, una aristócrata guatemalteca exclama: qué bueno es oír el ruido de los aviones norteamericanos que tapan el tambor de los indígenas. Y fue el primer golpe contra el nacionalismo, que se le llama populista en América Latina, en los años 54. Y del año 54, 1954 en adelante, empezamos una etapa de neodependencia, que primero fueron 10 años que se llaman desarrollistas en América Latina. Estoy ahora no hablando de México solo, sino de toda América Latina. Del 54 al 64
se pensó en una democracia liberal que desarrollara, y entonces se nació toda una teoría desarrollista que dijo: nos faltan capitales, nos faltan tecnologías, llamemos a Estados Unidos para que nos ayude con tecnología y capitales y vamos a desarrollarnos. 54. Y en el 64 no funcionó el sistema, estábamos peor que antes, y entonces en la época de Kissinger el Departamento de Estado comenzó con las dictaduras militares en América del Sur, por suerte no llegó a México, y hubo una etapa del 64 al 84, 20 años, de dictaduras militares que organizaron la dependencia de Estados Unidos. Pero estas mismas fracasaron y empobrecieron al pueblo. Y entonces del 84 en adelante hay otra apertura democrática, y ahora con la teoría neoliberal. Y por eso entonces que lentamente el Estado va a ser concebido como un Estado mínimo que debe dejar de tener grandes empresas, el caso de Menem en Argentina y por ejemplo Carlos Salinas de Gortari en México, que privatizan gran cantidad de empresas del Estado en manos de la burguesía industrial, que son hoy los grandes millonarios en México. Y entonces el Estado se debilita y nace el neoliberalismo, que ahora entra en crisis de manera definitiva. Claro, hay otras etapas que no puedo explicar. Y estamos entonces continuando una gran historia de la dependencia. Dependemos más que en la época colonial. Porque si nos sacaban en la época colonial el oro y la plata de la mina de Potosí, sí, de Bolivia, yo siempre insisto, sacaron 20.000 toneladas de plata en la mitad del siglo XVI y parte del siglo XVII, con lo cual la plata mundial perdió precio y por lo tanto el mundo árabe desapareció por una devaluación de su propio capital, el mundo árabe. Pero en fin, lo cierto es que estamos en una etapa de mayor dependencia que antes. En este momento la extracción que tiene que pagar México por los empréstitos, los créditos, la deuda que ha contraído es mayor que en la época colonial. Y es que hay que pagar la deuda. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí viene la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia explica qué significa depender de un país más desarrollado en el caso de un país menos desarrollado. ¿Por qué dependemos de Estados Unidos teóricamente? Y eso entonces nos exige una cierta visión económica. Y claro, eso va a tener, en el caso mío, soy filósofo, va a tener también una influencia a todos los niveles, porque la dependencia económica es también dependencia militar, por ejemplo. No podemos levantar militarmente contra el poder de los países desarrollados, Estados Unidos, pero es una dependencia cultural, porque nos influyen en las grandes teorías y también hasta en la música y en la vida cotidiana, y tomamos Coca-Cola. Y entonces estamos dependiendo a todos los niveles de la existencia. ¿Cómo pensar en salir de esa dependencia que ahora con el virus se va a acrecentar? Porque si no tenemos mucha claridad, vamos a seguir exportando riqueza, pero con sutiles medios de extracción, donde el que es robado o se le extrae la riqueza no se entera dónde es que realmente me están empobreciendo. Por eso es que surgió una teoría de la dependencia ya por el año 68, ya tiene más de 50 años, y esto lo hemos seguido elaborando hasta hoy, porque a su vez muestra la esencia de la globalización, porque la globalización de la que se habla en realidad continúa por parte de los países más desarrollados
como Europa y Estados Unidos, extracción de riqueza de América Latina, el África y parte del Asia. Un Asia que empieza a independizarse, ya no depende de Europa y ahora más bien empieza a depender de China y la India y Japón, que han salido un poco de esta posición. Yo querría explicar un poco de la teoría para que se pueda entender qué significa esto. Pues, doctor Dussel, precisamente en este punto podemos hacer una pausa y pues de una vez sería bueno repasar justo la CEPAL ayer emitió un reporte de lo que usted está hablando y habla de que América Latina y el Caribe, por ejemplo, retrocederán 9.1%, que es una de las caídas históricas mayores y que dice que es la peor contracción desde 1914, es decir, es más de 100 años, y pues justo esta teoría que usted nos está explicando nos ayuda a entender cómo salir de esto y con un nuevo paradigma. Volvemos después de la pausa con el virus y la teoría de la dependencia con esta exposición que hace el doctor Enrique Dussel. Volvemos. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Hotelería. Riesgos específicos de la actividad. En las empresas dedicadas a la hotelería y el turismo, los trabajadores están en contacto con clientes y proveedores nacionales e internacionales. Existen diversas áreas comunes en las cuales se debe prevenir el contagio, como restaurante, piscina, gimnasios, área de niños, recepción, etc. Están en contacto con artículos personales en las habitaciones de los huéspedes, como ropa, accesorios personales, pañuelos desechables, sábanas, etc. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Soluciones desinfectantes o cloro comercial, 100 mililitros diluidos en 900 mililitros de agua, para destruir o inactivar el virus. Gel desinfectante base de alcohol al 70%, toallas sanitizantes, agua y jabón, y toallas de papel desechables. Equipo de protección personal. Que sea acorde de las actividades que realice tu trabajador. Todo el personal debe usar cubrebocas. Uso de protección ocular para el personal que tenga contacto con los clientes. Guantes de uso doméstico para la limpieza. Que el uniforme o ropa que se use en el trabajo se cambie diariamente. Pedir a tus proveedores usar cubrebocas. Ya estamos de regreso con el doctor Enrique Dussel en esta exposición que hace del virus y la teoría de la dependencia. Y pues, doctor Dussel, estas cifras que usted manejaba y que precisamente ayer la CEPAL explicó que hizo una revisión de las estimaciones que ya había presentado en abril, México caerá, por ejemplo, 9% en el PIB y no 6.5%. Y pues esto es precisamente de lo que usted hace un análisis más allá, en un contexto de entender qué sistema puede ayudarnos para no salir de una crisis, si es que salimos en algún momento, con una nueva idea, un nuevo concepto. Y pues la teoría de la dependencia es lo que usted está explicando. Adelante, doctor Dussel, porque pues ¿cómo podemos avanzar con este nuevo paradigma que nos plantea usted y que ya se había analizado, como ya lo había contado usted, precisamente desde la CEPAL, de este exdirector que mencionaba? Muy bien, sí, justamente este tema lo he explicado yo en algunas obras. Hay 16 tesis de economía política filosóficamente explicada, no económica, porque soy filósofo. Y lo interesante y lo importante es que en vez de nosotros habernos independizado de estos países metropolitanos del norte, como Europa y Estados Unidos, hemos afianzado, hemos aumentado
la situación de colonialidad, porque nuestra dependencia es enorme y en el fondo habría que definirla de la siguiente manera. Es una transferencia de riqueza. Esto en abstracto. Es en realidad transferencia de ganancia. Y algunos dirán, más precisamente, transferencia de plusvalor. De un capital menos desarrollado, en el caso de la América Latina, México, y hacia un capital más desarrollado. Pero, ¿qué significa desarrollado? Desarrollado significa que ha progresado en la acumulación de mayor riqueza, mayor capital. Pero esto lo han logrado desde el siglo XVIII, pero sobre todo desde el siglo XIX, gracias a la tecnología. Porque cuando una persona que tiene dinero quiere lograr ganancia, puede pues contratar a un obrero y hacer obras, y claro, no le paga al obrero todo lo que hace, sino que le paga lo que necesita para su sobrevivencia y de su familia, y con una sobrevivencia de muy bajo nivel. Y el resto del producto de ese trabajo se lo guarda, y eso es lo que se llama la ganancia. No voy a usar términos técnicos porque sería más pues difícil de entender. Pero cuando ya yo he explotado, o si ustedes quieren, utilizado al máximo el tiempo de trabajo de un obrero, pongamos 8 horas, 9 horas, 10 horas, en Inglaterra en el siglo XIX, unas pobres modistas trabajaban 12 horas por día, y se encontró de pronto un día una de las modistas que dormía sobre la mesa en la que ella trabajaba, y al día siguiente se la encontró muerta. Trabajaba más de 12 horas por día. Claro, los obreros, los sindicatos empezaron a luchar y llegaron a unas 8 horas por día, que nunca se cumplen, y que era un tiempo de trabajo. Pero llega un punto en que ya no puedo sacar más ganancia, porque el obrero no puede trabajar más tiempo porque se me muere. Entonces es ahí donde empieza lo que se llama la revolución industrial. La revolución industrial inventa máquinas. Cuidado, la revolución industrial inglesa empezó imitando a la revolución industrial china, que había empezado en el siglo XVII. Y ahora la historia de la economía muestra ese hecho. La revolución industrial no empezó en Inglaterra, sino en China. Y ahora los chinos vuelven. No es un milagro. Yo digo siempre, los chinos se durmieron 2 siglos en una siesta tropical, y ahora se despertaron y tomaron de nuevo 10 siglos de desarrollo tecnológico, y ahora párenlo a ellos. Pero no es un milagro lo que está pasando en China, es una larga tradición. La revolución industrial, ¿qué hizo? Hizo que las máquinas redujeran el porcentaje del salario en el valor del producto. Claro, lo que he dicho ya es un poco complicado. Habría que explicarlo de a poco. Si un obrero gana 5 y produce 8, pues le va a permitir al patrón ganar un 3. Pero ese 5 necesita un tiempo de trabajo para reproducir el valor de su salario. Pero su salario no puede aumentar mucho por el tiempo, porque no puede trabajar más de un cierto número de horas, porque después le pasa como a la modista de Londres, que se murió sobre su mesa. Entonces, ¿qué hace? Pone una máquina, y la máquina empieza a producir con precisión mayor cantidad de producto por unidad de salario del obrero. O es decir, si yo produzco una mesa con mi sierra y a mano, produzco una mesa cada 3 días. Pero si yo tengo buenos instrumentos,
puedo producir 10 mesas, no una. Entonces mi salario se redujo 10 veces en cada mesa. Es disminuir la proporción del salario en cada unidad de producto. Y por lo tanto adquiere en el mercado menos precio porque he ahorrado salario. Y entonces la mesa producida con tecnología vale menos y tiene menos precio que la que es manejada toda a mano sin tecnología. Y entonces, ¿qué pasa? Eso se llama la competencia. La que tiene mejor tecnología destruye a la que no tiene tecnología y la saca del mercado. Y ahora vendo mesas, 10 mesas cada 3 días, gracias a los medios. Quiere decir que la esencia de la competencia es la tecnología. Y la revolución industrial no dependió de que había científicos que descubrieron desarrollos de la física, ni que después lo aplicaron a la producción. Es inverso. La producción necesitaba máquinas y lanzó a los científicos a inventar máquinas y las pagaba en concursos y fue una revolución. Pero la revolución tecnológica es fruto de la competencia en el mercado. Pero lo que pasa es que no solo compete una empresa que produce mesas contra otra que produce mesas. No solo compiten todo el ramo de la carpintería con otros ramos de la industria, sino que también compiten países. Y entonces México puede competir con Estados Unidos y producir una mesa. Pero lo que pasa es que la mesa de México tiene menos tecnología y la de Estados Unidos tiene más tecnología, tiene mejores máquinas y entonces la mesa de Estados Unidos vale menos en el mercado. Y cuando México quiere entrar, no puede porque la suya es muy cara. Y entonces esto lo tuvo muy en cuenta, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur era como México, un país subdesarrollado. ¿Qué significa subdesarrollado? Con poca tecnología integrada al proceso productivo. Y entonces, Corea se cerró. Como había dicho Fichte, un filósofo alemán en el siglo XVIII, una economía nacional cerrada. Se cerró y empezó a desarrollar la industria automotriz, la industria electrónica y 4 o 5 industrias que exigían la ayuda del Estado y un mercado cerrado para que no compitiera con ellos los capitales más desarrollados. Y cuando lograron tener ya un auto sudcoreano competitivo, cuando lograron en la electrónica estar produciendo bienes que podían competir, abrieron el mercado. Y entonces miren, Corea, un país 3 veces más chico que México por sus habitantes, es un país que compite. Mientras que México no tiene un auto todavía y estamos en el nivel electrónico pues muy subdesarrollado. O es decir, subdesarrollado significa poco en tecnología. Y el CONACYT ayuda a que haya tecnólogos y que se desarrolle la ciencia, pero el pobre tecnólogo, cuando descubre algo, ¿qué va a hacer con su descubrimiento? Pues lo pone en un archivo de patentes, pero no hay ningún empresario que tome ese invento y lo empiece a utilizar. Y entonces realmente no tenemos inventos. México no ha producido inventos importantes, sino el obtener en la época colonial la plata con el níquel, pero era una especie de suicidio porque fue un invento que permitía extraer la plata de todos los otros componentes más rápido, y es decir, le permitía a España llevarse más pronto la plata
O es decir, el único descubrimiento que hemos hecho en la historia de la tecnología realmente importante es extraer la plata más rápido, o es decir, que nos roben más pronto, lo cual no es mucha ventaja para el país. Hay entonces una competencia entre lo que podría yo llamar el capital nacional. Si sumamos los capitales mexicanos, tenemos un concepto de un cierto desarrollo medio en el capital nacional. Y en Estados Unidos hay un capital nacional que tiene mucho más desarrollo en el sentido que incluye muchísima más tecnología. Es como ahora en los taxis. El taxi nuestro es artesanal, cada uno lo llama en la calle y el taxista va y ni siquiera tiene una guía roji y la gente tiene que decirle el destino. En cambio, el que toma un taxi con una metodología desarrollada, pues entonces va rápidamente con su celular, lo llama y él sabe perfectamente dónde queda porque está usando todos los medios electrónicos. Quiere decir que esos tipos de taxis nuevos, compañías nuevas, están más desarrollados que el taxi tradicional. Ahora, ¿qué tiene que hacer el taxi? ¿Suprimir el más desarrollado? Eso es volver atrás. En Corea lo que hicieron es, vamos a hacer compañías desarrolladas nacionales. O es decir, vamos a invertir en el desarrollo de la tecnología y vamos a usar la tecnología nacional y no vamos a comprar la tecnología extranjera y pagar los royalties para la producción. En México y en los países de América Latina y en general del sur, ¿cómo hacían para que la mesa producida artesanalmente compitiera con una mesa producida industrialmente? Bajaban el salario del obrero. Y entonces lograban una mesa artesanal no tan cara, pero nunca llegaba a ser como la industrial, que era más barata. Los coreanos hicieron algo distinto. Dijeron, vamos a tener mejor tecnología y además quizás algo más barato los salarios. Si logramos las dos cosas, entonces ahora podemos competir y podemos vender un producto con igual valor o precio en el mercado. Quiere decir que la dependencia hoy ya no es la extracción en bruto de la plata de una mina y me la llevo a España. Ahora es la competencia en producir un mismo producto mucho más barato, por mayor tecnología. Y entonces el asunto no es disminuir el salario del obrero mexicano, sino aumentar la tecnología en la producción. Miren, por ejemplo, los supermercados. En los supermercados muchas veces las cosas son más artesanales. Claro, viene una transnacional norteamericana y pone un supermercado primero a salario mínimo a los obreros, pero luego con una gestión tecnológica que realmente disminuye el precio de todas las mercancías y entonces es el debacle y la destrucción de todos los supermercados mexicanos por grandes supermercados norteamericanos que promovieron el Tratado de Libre Comercio, que no protegió la producción nacional y menos aumentó y creó tecnología y usó esa tecnología creada en México para bajar el valor de los productos y no en cambio solamente bajar el salario, porque bajar el salario, claro, disminuye por un tiempo el producto, pero después ya la tecnología va a superar ese bajo. Y al bajar el salario, el pueblo mexicano es más pobre, no hay mercado interno y entonces lo único que se hace es producir para exportar, pero no para el mercado interno. Y todo eso va creando una situación de absoluta
dependencia del capital norteamericano. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el Tratado de Libre Comercio, porque si abrimos el mercado a los grandes transnacionales a todos los niveles, desde los taxis a los supermercados y a la fabricación de los bienes cotidianos, el capital mexicano, que es más subdesarrollado, va a tener un colapso. Y eso es lo que pasa. Es decir, la teoría de la dependencia se sitúa a un nivel mundial, el mercado mundial, y concibe el capital global nacional en competencia de los países. Y los países más desarrollados producen los mismos bienes más baratos, con menos valor, y entonces destruyen a los de la burguesía nacional del país dependiente, por ejemplo, mexicano. Y entonces extraen riqueza, y esa extracción de riqueza se acumula en el norte, y aquí entre nosotros es pobreza. Y entonces todo lo que hacemos empieza a estar transido de esta estructura. Para peor, después, cuando ya no tenemos recursos y entran en crisis los bancos, por ejemplo, en manos de mexicanos al comienzo, Zedillo, cuando hubo la crisis bancaria, no tuvo la mejor idea que ayudar a esos bancos casi sin condiciones, sin pensar que podrían haberse apropiado de parte de la propiedad de los bancos. El Estado dio dinero sin condiciones casi, y eso se transformó en el Proa, que es una inmensa cantidad de dinero que se regaló al capital privado para que pudiera ahora competir con Estados Unidos. Pero nuevamente, después, estos banqueros privatizaron los bancos. Es decir, que el dinero que se había puesto en ellos, del Estado mexicano, fue a parar a los países centrales, que se llevaron el capital de los bancos porque ahora los privatizaron. Entonces, el nuevo mecanismo de la dependencia no es solo la competencia entre capitales más desarrollados que extraen riqueza de los menos desarrollados, sino que además empezamos a gobernar endeudándonos. Y eso fue el neoliberalismo, que no fue neoliberalismo, fue simplemente corrupción. Los gobiernos como Menem en Argentina o Carlos Salinas de Gortari en México privatizaron las grandes empresas del Estado y se las dieron a privados en buena parte del país, pero ellos mismos o lo explotaron a esos bienes en beneficio propio o lo vendieron a extranjeros y pusieron su dinero en los bancos centrales, de tal manera que hubo una enorme extracción de riqueza. Pero lo peor todavía, ahora hay que pagar esa deuda. Y entonces esa deuda, como conocen los que estudian el tema, vamos a pagarlo todo el siglo XXI y no vamos a terminar de pagarlo. Y entonces ahí entra el tema de la corrupción, porque entonces fue muy fácil para un gobierno no tener, por la extracción de recursos nacionales, la sobrevivencia del Estado, sino que simplemente se endeudó para poder cumplir los fines del Estado. Pero después la burocracia del Estado se repartió esos bienes privatizándolos en sus manos. Y eso es lo que ahora está en el caso de Lozoya, que está por llegar a México. Y entonces veíamos que es un mecanismo de dependencia, porque el Estado pide créditos, los recibe y después los reparte privadamente entre sus
burócratas, los cuales se enriquecen, pero ponen sus dineros en los bancos de Panamá o los paraísos fiscales y lo extraen del país. Quiere decir que también transferimos riqueza, y ese es un segundo mecanismo de dependencia, el pago de una deuda innecesaria. Y lo más espantoso del caso es que esos bancos dieron los créditos sabiendo que el país en realidad no podría pagarlos, y los dieron a gobiernos corruptos que ellos sabían que estaban corruptos, y se lo daban porque estaban corruptos y porque sabían que esos dineros que daban al país subdesarrollado iban a manos de una burocracia que privatizaban la deuda y no la usaban con el pueblo, y luego lo colocaban en los paraísos fiscales o los bancos de Estados Unidos o Europa. Es decir, el capital volvía a donde había provenido sin haberse utilizado casi. Mire el caso de Macri en Argentina, que ya yéndose y sabiendo que estaba perdiendo las elecciones, pide 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le da esos créditos. Ahora, el nuevo gobierno de Fernández tiene ahora que pagar esa deuda, pero podría decir, el Fondo Monetario permitió una deuda enorme de 50.000 millones de dólares a un gobierno de Macri, que fue por parte del Fondo Monetario irresponsable, porque no estudió cómo se iba a utilizar útilmente, y además se lo dio sabiendo que el gobierno de Macri estaba corrupto. Entonces hizo un negocio, pero al mismo tiempo es inmoral, y el gobierno argentino podría muy bien decir, no voy a pagar esa deuda porque ustedes fueron irresponsables y se lo dieron a un gobierno corrupto. Pero ahora no, ahora el gobierno democrático tiene que pagar la deuda. Y eso es lo que nos pasa en México. El caso de Lozoya va a ser muy interesante porque vemos que es otro mecanismo de dependencia que ahora estamos nosotros con la obligación de pagar todas las deudas que se hicieron, pero irresponsablemente, porque fueron privatizados en manos de toda una burocracia a todos los niveles, y que a su vez sacaban esos capitales del país. El tema de la dependencia es fundamental, pero la solución no es solo bajar el salario a nuestros obreros, porque hay países más pobres que pueden ofrecer ahora menos salarios, y ese es el tema de las maquiladoras. El tema de fondo es que debemos comenzar a desarrollarnos tecnológicamente, pero a su vez tenemos que pensar que esa tecnología sea ecológica y que sea un sistema de producción de alimentos que no produzca enfermedad. Y entonces ahora vuelve el virus, pero eso lo dejamos para las conclusiones. Gracias, doctor Dussel. Así es el tema de Lozoya. Bueno, es que toma y aborda usted varios conceptos muy, muy importantes. Uno es el del valor agregado, que ya, por cierto, nos había comentado en aquella conversación con Yolanda Trápaga, que ella decía en esta economía ecológica que en eso está basado el concepto. Y el tema de la corrupción, si le parece, de regreso de esta pausa que vamos a tomar para el último tramo de esta transmisión, me interesaría justo preguntarle de eso, en pues en esta visión filosófica y en esta perspectiva filosófica que usted tiene para México, con el caso Lozoya que viene. ¿Qué podemos esperar en el campo de la transformación del sistema que usted está analizando desde una perspectiva filosófica, en términos de cómo se busca el bienestar y cómo se busca la ganancia del Estado sin mermar pues el servicio a la población, que como usted dice es preservar la vida de la población y ver por los intereses de la nación? ¿Qué es lo que vendría? Es la pregunta que le hago
por supuesto que usted tiene otros asuntos que seguramente quiere tratar, pero esa pregunta se la hago por lo pertinente que podría ser que usted nos regale ese análisis hoy que ya está en camino Emilio Lozoya a México. Volvemos después de esta pausa y seguimos con esta última fase de 2020, la pandemia, con don Enrique Dussel. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituciones bancarias. Preparación. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Soluciones desinfectantes o cloro comercial. 100 mililitros diluido en 900 mililitros de agua para destruir o inactivar el virus. Alcohol al 70%. Toallas sanitizantes. Jabón. Toallas de papel tipo sanitas. Todo el personal debe usar cubrebocas. Que sea acorde a las actividades del trabajador. Guantes de uso doméstico para la limpieza. Uso de protección ocular para el personal que tenga contacto con clientes. Solicita a tus proveedores el uso de cubrebocas. El uniforme o ropa que se use en el trabajo debe cambiarse diariamente. Marcas en el piso con la separación que debe tener cada trabajador en las diversas áreas. Caja, recepción, atención ejecutiva, cajeros y filas. Disponibilidad de consumibles para higiene de manos de trabajadores y de clientes en área de cajas, baños, cocinetas, salas de descanso, área de recepción, área de limpieza, etc. Abrir las puertas evitando tocar manijas y superficies. Lavado de manos antes y después de utilizar objetos de uso común. Instala barreras físicas en las áreas de atención al cliente, proveedores o administrativas, en caso de que sea posible. Uso de pluma personal. Cuenta con un directorio con teléfonos para orientación médica sobre COVID-19. Ya estamos de regreso con el doctor Enrique Dussel en esta emisión de 2020, la pandemia. Ya no me robo más tiempo porque queremos escucharlo a usted, doctor, en esta pregunta que ojalá nos den estos 8 minutos que nos quedan y por supuesto se puede extender. ¿Qué viene desde esta perspectiva que usted tiene para México en este replanteamiento que ya usted está revisando de lo que debe de suceder para transformar el sistema económico y sobre todo viendo el tema de la corrupción que usted abordó y que pues con el tema de Lozoya es lo que todo México estamos ahorita debatiendo? Sí, no, la verdad es que el tema es mayor y esto supondría no solo un curso de un semestre, sino un instituto que de hecho hay que fundar para programar lo que viene. Esa nueva normalidad de esta crisis, que ahora ya empezamos a pensarla, la más grande del siglo XX y por supuesto del XXI y quizás de la historia, porque anteriormente no había una crisis de este tamaño, va a plantearnos el tema de la nueva normalidad. Y aquí se empieza a ver la organicidad, la coherencia de ciertas cosas que desde la primera de estas emisiones yo vengo indicando. Y es que todo está ligado. Y entonces el tema de la corrupción no es un tema meramente ético. Claro que es ético porque significa de un individuo que sin principios puede empezar a manejar dinero del Estado porque se siente garantizado, porque las autoridades lo están apoyando, y entonces ¿cómo van a caer todas si él es una parte del juego de ajedrez? Y entonces no cree que se caiga todo el tablero, pero de pronto puede que se caiga todo el tablero y él entonces dice: un momentito, si a mí me van a juzgar, vamos a juzgar a todos los que estuvieron en el partido. Y entonces ahora se puede empezar a ver. La corrupción no fue debida solo a una debilidad de la clase política. La corrupción es de los empresarios privados
que corrompen al poder político y las transnacionales. La Odebrecht, esta brasileña, es una transnacional que tenía un edificio y una sección para corromper a la gente. O es decir, era parte de la organización de la empresa. Y eso es capital privado. Y eso entonces ellos decían, no, el capital privado funciona muy bien, el Estado está corrupto. ¿Cómo? Ustedes han corrompido el Estado. Y a su vez los políticos también se corrompen y entonces estamos todos corruptos. Pero ¿por qué estamos todos corruptos en un país periférico? Porque nos también corrompe Estados Unidos. Porque Estados Unidos puede el Departamento de Estado decidir la muerte de un gobernante en Centroamérica, la CIA, y lo mata. Y eso entre lo que está fuera de la frontera de Estados Unidos no es una falta moral, porque son gente de segunda. Y entonces hay una crisis ética de todo el sistema. Y entonces ese capital que necesita invertirse y sacar ganancia corrompe al Estado. Y el Estado corrupto ahora es el gran negocio. El gran negocio es explotar al Estado. Es una cosa novedosa. Es endeudar al Estado, pero a su vez repartir los bienes de ese Estado privadamente entre gente que después se reintegra a la iniciativa privada, así se llama. Esto significa una crisis de todo el sistema. Y por eso yo, en la primera artículo que escribí sobre el virus, dije, el virus hackea a la modernidad desde su comienzo, porque tiene un cierto concepto cuantitativo de la realidad, de explotación de la naturaleza y la explotación de ciertos seres humanos que son los débiles, que son los oprimidos, que son los indígenas, que son los del sur, en nombre de los del norte. Los europeos, desde el siglo XVI, Ginés de Sepúlveda define que los indígenas sí son humanos, pero son humanos como niños, y por lo tanto la conquista de América es un beneficio para ellos porque los hace entrar en la civilización. Ahora, la civilización era europea, y entonces, como se los destituye de la dignidad humana, por ejemplo, se puede robar toda su plata y su oro y todos sus bienes, porque en realidad son seres humanos de segunda que no tienen derechos humanos. Entonces había una teoría que permitía que se concibiera a las gentes de América antes de la conquista del África, los esclavos, como subhumanos, y se los explotaba. Y la explotación no era explotación, era civilizarlos. Yo te doy la civilización y tú me das la riqueza que me permite, pues, crecer esa riqueza. Toda esa civilización moderna es la que hay que poner en cuestión. Y eso se hará lentamente, pero creo que esta crisis pone en cuestión el proyecto de la modernidad y comienza a tener que invertir y pensar que el proyecto es la vida humana y no el aumento de la tasa de ganancia. Y por lo tanto la salud es un bien primero. No lo habíamos visto ni gastábamos para eso. Hay que gastar y hay que educar a la gente. ¿Pero para qué? Para que pueda trabajar mejor y producir mejor, pero producir no destruyendo la naturaleza, porque entonces se nos van a venir virus mucho más potentes y que ya se están pensando que vienen. Entonces la civilización está siendo hackeada. Y claro, tú me preguntas, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, no se puede hacer todo en un momento y el pensar que hay una revolución como la de 1917, que se toma el poder y comienza un nuevo sistema. No comienza un nuevo sistema. El sistema, el socialismo real, fue moderno
y tuvo vicios modernos. También tenía a la cantidad como su objetivo, el aumento de la tasa de producción. Y esto se vino abajo. Entonces, estamos en una etapa de pensar, de tomar tiempo, de idear algo distinto, pero es de tal profundidad que se necesita mucho tiempo. Y se necesita un tiempo donde un país entre en conciencia de que no es fácil lo que estamos enfrentando. Lo que estamos enfrentando hay que superarlo, pero al mismo tiempo no es fácil ver las soluciones. Viene primero por un sistema educativo crítico, ya he hablado de ello, pero no se toma mucha importancia en el asunto y sigue repitiendo todo un sistema educativo eurocéntrico. Tenemos que independizar al país económicamente, tenemos que producir tecnología, pero tecnología ecológica. No es fácil y hay que ir lentamente pensando. Y entonces va a haber muchas cosas que no se pueden resumir, pero que simplemente debemos pensar que este virus ha tocado una fibra muy profunda de la modernidad y la transformación que preveíamos al comienzo se va agudizando, porque el hecho de que haya un rebrote y que los enfermos puedan volver a caer porque meses después pierden los anticuerpos, nos pone ante una realidad de la medicina casi nunca enfrentada, que aún las vacunas pueden empezar a fallar y no la tenemos siquiera. Entonces, respira uno profundo y dice, hay que poner en cuestión la realidad y empezar a usar la inteligencia creadora. El CONACYT tiene mucha importancia para incentivar la investigación de los temas que México necesita y no simplemente imitar lo que se hace en otras partes. Todo se da junto. Y entonces el caso Lozoya nos va a mostrar la corrupción de la élite política, pero no de ella solo. Es la corrupción también de la iniciativa privada. Y ambos tienen una concepción que hay que cambiar de la economía al servicio del ser humano y no del puro aumento del capital. Y también hay que concebir la política de otra manera, como servicio a un pueblo y no como para hacer carrera. Y la misma gente de Morena, que hay ciertos grupos, pues hay dos en el fondo. El grupo de Morena que quiere apoyar al pueblo y jugarse por él, y algunos en Morena que ya están pensando en ser presidente o en ocupar cargos en el futuro para aprovecharse personalmente. Es la corrupción de nuevo, o es decir, es la ética. Y en este sentido, el presidente ve claro. La ética es el tema. Claro que cómo llevarla a cabo no es fácil. Y aún habrá que ir en un tiempo de transición, no pensar ya en una revolución instantánea, que se toma el poder y entonces empezamos a cambiar las cosas. No, tomamos el poder y repetimos lo que había antes. Entonces hay que ir transformando lentamente todo al mismo tiempo en distintos niveles. Necesitamos una verdadera revolución, pero de interpretación de la realidad y de las nuevas soluciones que tendrán que plantearse. Y esas, claro, no pueden menos que ser profundamente ecológicas. La vida es el criterio fundamental de la ciencia, de la política, de la economía, de la relación sentimental y aún de la sexualidad, de todo.
la vida. Y esta es lo único realmente sagrado, absoluto. Es un principio, afirmación de la vida. Lo que pasa es que tenemos demasiados instrumentos necrófilos. Significa de muerte. Tenemos una necropolítica. Necesitamos una biopolítica. Necesitamos una política de la vida, no de la muerte. Y la corrupción es muerte de muchos pobres que están ahora sí en la angustia total, porque no pueden trabajar, no pueden comer, y entonces tienen que arriesgarse a conseguir algo y se enferman. Y entonces ahora de pronto el virus, que parecía democrático, porque enfermaba hasta el presidente de un banco español, se murió, decíamos es democrático. No, los más ricos logran preservarse mejor y los más pobres tienen que arriesgarse para vivir, y entonces el virus acentúa todavía estas diferencias. Entonces tendremos que resignarnos a empezar de nuevo, y la cuestión es más grave lo que algunos quieren pensar, que volveremos pronto a la normalidad. Y si no volvemos más a la normalidad, es una pregunta que yo dejo. No tendremos que cambiar las cosas radicalmente, pero despacito, progresivamente. Yo casi termino mi exposición dejando ahora a los que me están escuchando la respuesta de esto. Así es, doctor Dussel. Pues le agradezco muchísimo, vaya, cierre, porque como usted dice, hay que tomar un respiro, hay que pensar mucho, hay que esperar, porque esto no es un proceso corto, todo lo contrario. Y pues esta reflexión que hace sobre el caso Lozoya, sobre el sistema económico que ha imperado, bueno, es una situación que usted nos pone sobre la mesa y que nuestra audiencia, estoy seguro, va a tomar para pensar y tomar ese respiro también, doctor, que vaya que hace falta, ¿no? Tomar un respiro profundo y esperar a que la pandemia, pues como ya lo hemos comentado, ceda, pero mientras tanto repensar todo lo que hemos ya visto con usted. Doctor Dussel, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, y pues esta emisión, como siempre, es un lujo para nosotros tenerla con usted al frente. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, doctor. Y a quienes nos siguieron también le agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en www.aristeguinoticias.com. Como siempre, le damos las gracias que hayan seguido la transmisión, y los esperamos el próximo jueves con muchísimo gusto con el doctor Don Enrique Dussel, filósofo académico y una figura esencial en el pensamiento latinoamericano. Gracias y hasta la próxima. Aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.